Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lisa, ¿cómo andamos? Bienvenido a este espacio de salud. Muchas gracias por la invitación. Va- Vamos a sonreír un poco hoy, que esto no es tan grave, yo creo, Vale, ¿no? De lo que vamos a hablar. yo creo que no es tan grave, ¿no? Un poco complicado de explicar cuando alguien te pregunta, porque yo creo que nos da un poco de vergüenza, pero no es tan grave. A mí me gustaría preguntarte, que estoy leyendo cositas y me surge la duda de hemorroides o almorranas. ¿Hay alguna diferencia? Nada, nombre técnico, nombre del pueblo, no tiene, es lo mismo para la misma patología. Vale, ¿cómo podemos explicar qué es una hemorroide? Bueno, una hemorroide son tres pequeños vasos venosos que tenemos en el canal anal, cuya función es un poco almohadillar la deposición y que bueno, que pueden dar distintas patologías, es decir, ese sistema venoso con el paso de los tiempos y por distintas circunstancias puede verse alterado y producir patología. Llámese el parto, llámese el estreñimiento, llámese determinadas posiciones de permanecer mucho tiempo sentado, bueno, multitud de causas dietéticas, todo esto puede producir alteración a nivel de ese sistema venoso endonal. O sea que realmente tiene un componente de presión, entiendo yo, por presión. Tiene, sí, sí, son vasos venosos que drenan directamente a la ilíaca interna y que suelen acompañarse en muchas personas la patología hemorroidal de insuficiencia venosa también de miembros inferiores. ¿Cómo detecto yo? Porque claro, yo puedo tener una hemorroide, me imagino que para saberlo con claridad, tendría que ir a un especialista, pero puede tener una sintomatología paralela a otras cosas, como una fístula, por ejemplo, y entonces, ¿cómo sé yo qué es lo que tengo? Bueno, todo el mundo que viene con alguna patología perianal, todos vienen con hemorroides, por principio. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con sensación de molestia, pesadez, sangrado, eh, son las principales circunstancias que produce. Hay otras veces que esas hemorroides pueden tener una crisis aguda, es decir, que la sangre que circula por su interior se coagula y se forma un trombo. Y eso da lo que nosotros llamamos una trombosis hemorroidal, que es un cuadro agudo de dolor intenso, de un bulto muy marcado en la zona perianal, que no lo tenía ayer y que lo tengo de repente de un día para otro. Y bueno, Y me imagino que puede ser, porque yo conozco casos de lo que hablas con la gente, que puede estar en la parte de fuera o puede ser interno. sí, las hemorroides se clasifican como en 4 grados. Entonces, el primero y el segundo grado suelen estar dentro del canal anal y el tercer y el cuarto grado, ese componente interno se va desplazando hacia afuera hasta que llega un momento que permanece completamente fuera y hablamos del grado 4. Entonces, muchas personas pueden tener lo que llamamos unas hemorroides mixtas, con un componente interno y un componente externo. Ujú. Y a la hora, por ejemplo, de los cuidados, que ya a mí me han detectado ya que tengo ese problema. Y yo quiero intentar evitar por todos los medios pasar por un quirófano. Entonces, Bueno, ¿qué cuidados tengo que tener para evitar eso? pues mira, son medidas higiénico-dietéticas, sí, son medidas de dieta rica en fibra, abundantes líquidos, evitar todo aquello que favorece su dilatación, como son comidas picantes, permanecer mucho tiempo sentado, evitar ambientes de calor. Y luego se utilizan también para acompañar todo esto lo que nosotros llamamos unos fármacos que son venotónicos, que eso lo que hacen al final es incrementar la consistencia de la pared de la hemorroide para que tengan menos crisis. ¿eh? Bueno, van bastante bien y una vez que fracasan todas este tema de medidas higiénico-dietéticas, los baños de asiento y tal, pues es cuando se empieza a plantear los tratamientos instrumentalizados, quirúrgicos y los distintos tratamientos que tenemos. Ujú. Y entonces ya, si tú me dices que tengo que pasar por el quirófano, ¿qué me voy a encontrar?
Ay, qué posibilidades. Bueno, nos podemos encontrar lo que son las técnicas clásicas. Todo va a depender al final del grado de hemorroide que tengamos, que como hemos dicho antes son 4 grados. Pues evidentemente en función del grado que tengas se te podrá plantear las distintas opciones terapéuticas. Entonces, de toda la vida, la cirugía clásica, que eran o el Milligan Morgan o el Ferguson, eran para los grados 3-4. Llamamos cirugía de séresis. Séresis es porque quitamos los grupos hemorroidales. El problema es que eso es las 2 primeras semanas el muro de las lamentaciones, es decir, son zonas muy dolorosas, en un ambiente contaminado como es el ano y encima en una zona húmeda. Todo eso al final crean un microambiente de una cicatrización retrasada y un dolor importante en la zona que se puede acompañar de sangrado cuando vamos al baño y que no es tan exenta de complicaciones por exceso de cicatrización, que la zona quede estrecha, como sería una estenosis anal, o incluso por lesión del esfínter, una incontinencia también anal. Hoy en día estamos intentando hacer, podemos decir, una proctología sin dolor o con menos dolor, entre comillas, con la intención de evitar todas esas complicaciones, evitar también una reincorporación mucho más precoz del paciente en el sentido de no tenerlo 2-3 semanas con ese dolor tan intenso. Muchos pacientes dicen que es un dolor como nunca han tenido, es un dolor muy intenso, que no lo sofocas prácticamente con nada. Y sin embargo, toda esta nueva tecnología que estamos teniendo hoy en día consigue eso, menos dolor, menos complicaciones, reintegración a la vida laboral mucho antes y bueno, pasarlo en general menos mal que de la otra forma. Antes de pasar por el quirófano, ¿el porcentaje en hombres o en mujeres tiene algo que ver con eso? ¿Que se dé No, más en unos que en otros? no, en el caso de las mujeres pues está muy relacionado muchas veces con el tema del parto, el esfuerzo, es decir, el nene conforme va creciendo en la tripa de la madre, a partir del 7º, 8º mes va produciendo una compresión de los retornos venosos y eso va provocando al final que las hemorroides vendrían a ser como unas varices de las piernas, se vayan dilatando y a lo mejor en el posparto pueden regresar, pero hay muchas veces que tampoco regresan y se quedan ya dilatadas, ya se quedan como predispuestas a padecer un poco más de crisis. En el hombre, pues en el hombre está muy relacionado pues, con los hábitos, el alcohol, la comida picante, el ir estreñido, es decir, se producen en los dos sexos de forma similar. Lo único que varía son los orígenes en unos y en otros, son más relacionados con el embarazo de la mujer. Ujú. Y ¿Qué el, método y me el estreñimiento. recomendarías tú a mí? El estreñimiento, claro, uf, eso es una aventura en mucha gente lo del estreñimiento. ¿Qué método me recomendarías a mí que sería más efectivo? Depende del grado de hemorroide que estemos hablando. Es decir, una vez que se valore en consulta y se vea el grado hemorroidal, pues podemos empezar por métodos instrumentales no quirúrgicos, como podría ser el banding, que es colocar unos pequeños elásticos en la base de la hemorroide. Bueno, suelen ser efectivos en los grados 2, problemas que pueden producir bastante dolor. Una banda mal puesta puede ser muy dolorosa e incluso una situación de urgencia. Otra opción pues podrían ser las sustancias esclerosantes, lo que son las microespumas, que también para los grados 2, 3 también irían, son prácticamente poco dolorosas, una recuperación inmediata, una sensación probablemente de tenesmo rectal 24-48 horas y poco más. Y luego podemos utilizar también otra sustancia esclerosante que son pegamentos biológicos, tipo Mm. EMOF y similar, funcionaría muy parecido al esclerosante, pero es cianocrilato, lo que se viene utilizando más para las varices también de miembros inferiores.
El método más efectivo, por ejemplo, es que yo he oído un método que se llama Rafaelo. No sé si es algo de lo que nos estás hablando o no. No, esos Ahora son mismo. otros métodos que cuando no funcionan, cuando los métodos no quirúrgicos son métodos instrumentalizados que realizamos en quirófano, pero que no tienen nada que ver con la exéresis quirúrgica de la cirugía clásica. Ventajas, pues sobre todo la recuperación, menos agresividad, nuevamente la reincorporación del paciente rápidamente a su vida laboral y poco más. Es decir, tanto el Rafaelo como el láser serían en esencia lo mismo, pero lo único que varía es el tipo de tecnología. El Rafaelo utilizamos la radiofrecuencia y el láser pues es otro tipo de onda que fulgura también la hemorroide. El Rafaelo, bueno, pues el Rafaelo consiste bajo una sedación y anestesia local, eh, mediante infiltración de los nervios pudendo, que son los que dan las infiltraciones de la zona perianal, hacemos un bloqueo selectivo, realizamos una punción con un poquito de anestesia local para separar la hemorroide de la pared rectal, para que nos permita hacer la radiofrecuencia con menos efectos secundarios sobre la pared rectal. Utilizamos una sonda que lleva una marquita blanca, que es la parte activa, bajo visión directa por un anoscopio, pinchamos la hemorroide en lo que sería su origen, emitimos una radiofrecuencia, una energía que no debe superar los 3000, normalmente son sobre 2000, 2500 voltios, y con eso es suficiente para provocar la esclerosis de la hemorroide. Así se realizan los 3 grupos hemorroidales. Es un procedimiento que realizamos exclusivamente en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Quiere decir que el paciente ingresa por la mañana, se lo hacemos y en poco tiempo le damos el alta. ¿Qué evitamos con ello? Las complicaciones de las estenosis, las incontinencias y el dolor posoperatorio. ¿Puede haber algún episodio de sangrado? Pues puntualmente no lo suele haber. Nosotros, pues en los 50 casos que llevamos aproximadamente, lo que más que hemos notado creo que han sido uno con una fisura anal, otro señor con un cuadro de estreñimiento y reingresos no programados por urgencia hemos tenido 0. Es decir, que parece que es una técnica bastante segura. Efectiva. ¿eh? Efectiva. Tiene una serie de limitaciones, es decir, o contraindicaciones. No lo solemos hacer en pacientes embarazadas, no los hacemos No. en personas que tengan unas alteraciones cardiovasculares importantes. Mm. Bueno, entrecomillado, es una contraindicación relativa si es portador de marcapaso, aunque hemos hecho algunos que llevan neuroestimuladores de raíces sacras. También es una contraindicación relativa en menores de 18 años, pero también hemos realizado algunos de algún chico que ha venido con trombosis repetida, que ha habido que hacerle trombectomía, se le ha aplicado y no ha habido mayor problema. O si hay alguna situación de infección, como pudiera ser, como te digo yo, una fisura anal o un acceso perianal. Y luego también existe una cierta contraindicación cuando hay lo que se llama, hay un endograpado, que es la técnica del hongo, que cuando hay esas grapitas ahí no se recomienda el aplicarlo. Yo he leído por ahí, no sé si será cierto, que si no haces nada puede desarrollarse un cáncer. No, no, No tiene ninguna relación. las hemorroides no suelen dar lugar a un cáncer. Es Ujú. verdad que algunas patologías se confunden con hemorroides y a lo mejor puede ser un melanoma o a lo Ay. mejor puede ser un pólipo, pero es muy raro que una hemorroide termine dando un cáncer rectal. Ujú. Pues súper interesante. No sé si hay algo más así que yo te pueda preguntar. Eh, pero, pues bien, yo sé que hay que es complicado el acudir a un médico cuando tienes un problema de este tipo y eso puede hacer de alguna forma que lo retrases más y llegues en otras condiciones, porque te dé vergüenza, te dé pudor, entonces no sé si os encontráis con esos casos. Yo Sí, pienso que puede las ser que sí. hemorroides da cierto pudor, es como un tema muy íntimo, pero Ujú. cuando se está en alguna cena, un grupo de 6 o 8 personas y alguien no tiene ese pudor y saca el tema hemorroidal, resulta que al final de esos 6 o 8
5 o 6 padecen de hemorroides. Entonces, es un tema excesivamente frecuente y que yo creo que tampoco nos tiene que dar tanto pudor. Es una patología, ya insisto, muy común. Vale, pues nada, fuera pudor y acudir y ponerse en Y a, vuestras manos a para solucionarlo lo solucionarlo. antes posible. Yo he vivido ya de cerca a alguna persona el dolor que produce y al final no tienes más remedio, el pudor ya te da igual. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, Muchas, por compartir este espacio de salud y te esperamos cuando quieras para que nos cuentes otras cosas. muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta Bueno, luego. hasta luego.